En primer lugar, agradecer al equipo directivo de AMIR, Borja, Ida, Irene, Eduardo, Jaime, por darme la oportunidad de participar en estas jornadas, primero como tutor, luego como extutor y ahora como profesor y como internista. Y luego supongo que enhorabuena a todos vosotros, aunque ya lo habrán dado, porque bueno, lleváis un largo recorrido. Son las sábado, 4 de la tarde, así que supongo que el cortisol todavía os permanece ese pico, ¿no?, de los simulacros, lleváis 16 meses. Bueno, esto generalmente conocéis los hospitales de Madrid, por eso yo pongo, este es el mío, este es el Hospital de San Juan de Alicante, es un hospital mediano pequeño para lo que sería la Comunidad Valenciana, un hospital pequeño para lo que entendéis aquí en Madrid. Es un hospital, bueno, que esta es nuestra área de referencia, ¿vale? Esto es la Cala Cantalar, que está al lado en el Cabo de las Huertas, en San Juan. Se puede ir aproximadamente en unos 20 minutos en bicicleta. Y lo de abajo es la playa de San Juan, que se puede ir andando desde el hospital, simplemente para que lo conozcáis. Bien, esta diapositiva no la iba... Estaba, bueno... Me he planteado cogerla o no, pero la verdad es que sí que la he puesto porque la verdad es que cuando empieza a venir gente a hablar conmigo al hospital y muchas veces me dicen, Alberto, yo quiero coger medicina interna, pero es que me gusta el otorrino y es que también me gusta la psiquiatría y, no sé, quizás vascular tiene algo de relación. Y digo, bueno, cuidado, lo primero que tienes que hacer es plantearte qué especialidad vas a querer. Entonces, si te gusta de NIC, pues si la cirugía es lo tuyo, pues tienes que elegir entre médicas. Eso es lo que representaría la imagen del Dr. House. Si tú te leíste La Casa de Dios en DR2, de DR2 no, en la facultad y tú lo que quieres es ser psiquiatra, pues psiquiatra, ¿vale? O si te gusta Masterchef, pues lo tuyo es el laboratorio, es microbiología y es anatomía patológica. No, esto os parece una tontería, pero es cierto, cuando vayáis a un hospital a preguntar, por lo menos estos 4 bloques lo tenéis que tener claro, sobre todo a estas alturas. ¿Bien? Y ya me quedo en lo mío. Mi especialidad en una palabra. Bueno, pues yo he puesto 4 fotos, siempre un poco oyéndome del guión. Medicina interna, pues, ¿qué os voy a contar de medicina interna que no os haya dicho aquí? De hecho, para mí, ya te digo, es un honor estar dando la charla que dieron en su momento Luis Buzón, Juanmi y Borja de Miguel. ¿Qué es mi especialidad? Pues es la medicina en mayúsculas, como siempre se ha dicho en esta sala. Es la medicina que de pequeñitos siempre hemos querido ver y la que hemos visto durante la carrera. Es la representación holística, renacentista de lo que sería la medicina. Nadie cuando se mete a medicina en segundo bachiller y está estudiando dice, me voy a meter a medicina porque se cobra muy mucho. Que nadie se mete por eso, ¿verdad? Me ha dicho que se meten en medicina porque luego hay mucho trabajo. No, la gente se mete a medicina porque le gusta la medicina y un médico internista quizás es esa idea del médico pan total, el médico que ve al paciente en su globalidad. Entonces, para mí esa es la idea, un poco la idea clásica de lo que es la interna. Yo, como bien ha dicho Borja, soy de Albacete, pero estudié en la Facultad de Medicina de Valencia y esta es la estatua que preside el pórtico por el que se entra. Y eso hay un tópico que está escrito ahí, que es el Ars Medendi, que es el arte de la medicina. Entonces, esta entidad clásica es lo que para mí representa la interna. Es decir, ¿la medicina es una ciencia o es un arte? Evidentemente es una ciencia, ¿vale? Es una ciencia basada en la evidencia, como bien demuestra toda la estadística. Pero el paciente de interna, el paciente total, muchas veces se sale de las guías clínicas. Es muy fácil leerte la insuficiencia cardíaca en una guía clínica, es muy fácil leerte las guías GES-EPOC del EPOC, pero el paciente generalmente tiene muchas cosas, porque que no se engañen, todos vemos abuelos. El internista ve abuelos, el cardiólogo ve abuelos, el anestesista intuba a abuelos, porque la gente abuela es la gente que está enferma. Entonces, eso de que los internistas ven abuelos, no, todos vemos abuelos. Entonces, esto representa un poco lo que esa chispa, lo que no sale de las guías, pues eso yo creo que es labor del internista. Generalmente en pacientes, ya os digo, muy añosos, muy pluripatológicos, con muchos fármacos. Yo tengo pacientes, y vosotros tendréis pacientes, sea de la entidad que sea, que tienen 20, 25 fármacos, aproximadamente entre el 15 y el 20% de los pacientes que van al hospital tienen entre 15 y 20 fármacos. Entonces, el especialista dice, bueno, yo te añado el mío y lo demás ni lo ve. Bueno, todo es un ente y todo está afectando. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Y es la especialidad que siempre hemos querido hacer. Yo de pequeño, cuando yo no le pedí a los reyes un colonoscopio, ni le pedí una sala de arritmias, yo le pedí un Fonen, ¿vale? O sea, es un poco nuestro sueño desde pequeñito. Y sobre todo, y esta es la imagen que más representa la interna vive
para y por el paciente, ¿de acuerdo? A quien no le gusta el paciente, a quien diga este paciente es un pesado, a quien diga a enemigo que huye puente de plata, ¿vale? Que son cosas que se escuchan, ¿vale? Que se olvide de hacer interna, porque nuestra razón de ser es el paciente en su totalidad, porque el paciente evidentemente tiene lumbalgias, porque tiene osteoporosis, porque toma corticoides, porque es un paciente EPOC, que cuando tiene una insuficiencia cardíaca se reagudiza la EPOC, ¿vale? Eso es la medicina, eso es la medicina interna. Puntos positivos. Bueno, pues yo lo he puesto con interrogación, porque claro, a quien le guste la interna serán puntos positivos, a quien no le guste, pues no serán. Esto está sacado del BOE, ¿vale? Del boletín, de la formación de medicina interna, que es de 2007, y está un poco traducido a nuestras palabras. Dice, la medicina interna es la atención integral del paciente con ejercicio fundamentalmente hospitalario. Evidentemente, el médico internista no es el médico de familia del hospital, es hospitalista, y su razón de ser es el hospital, ya sea planta clínica, planta quirúrgica, cafetería, sótano, lo que sea. Le falta aparcar las ambulancias, ¿de acuerdo? O sea, el internista es hospitalista y puede estar en cualquier planta. A mí me conocen de trauma, me conocen de otorrino, me conocen de maxilo, porque vamos por todo el hospital. Entonces, nuestro ejercicio es el hospital. Nada de que vea las consultas externas de interna. No, un médico que sea internista tiene que ser hospitalista. La medicina interna engloba todos los procesos clásicos, evidentemente, de diagnóstico, tratamiento, seguimiento, rehabilitación y paliación. Y eso es muy importante. Quizás el médico internista es el que lleva a cabo esa fase final de la enfermedad, esa fase final en la que dice el cardiólogo, no, es que ya, ¿yo qué le voy a hacer aquí? Bueno, pues esa parte quizás es del médico internista el que tiene que dar un poco esa visión, decir, de, bueno, hasta cuándo seguir, hasta cuándo no seguir. Y por eso las unidades de paliativos muchas veces son, que están, sobre todo en la Comunidad Valenciana, los médicos de atención primaria, en las UHD, pero yo creo que ahí interna tiene un importante campo, aunque en realidad todos lo que hacemos es poner parches, ¿vale? Poner parches hasta que el paciente vuelva a ingresar otra vez, pero bueno, eso lo hacemos casi todas las especialidades. Defensor del paciente en el laberinto clínico que es el hospital. Cuando tú tengas un paciente, pues a ti te va a tocar ir a cardio, a luchar por la ecocardio, esa ecocardio que pediste hace 3 días, luchar por esa gastroscopia que pediste hace una semana, a ti te va a tocar partirte la cara por el paciente. Entonces, hay gente que no, que dice, no, yo te hago la técnica y me olvido. Entonces, no, vosotros tenéis que estar involucrados con vuestros pacientes. Evidentemente, el internista es un médico muy polivalente, que es capaz de manejar el 80 o 90% de la patología ingresada. Eso le da pie a que veáis internistas en urgencias, corta estancia, planta de medicina interna, geriatría, por ejemplo, cuidando los pacientes médico-quirúrgicos, que es una entidad que últimamente, sobre todo en los centros de gestión privada, se está haciendo bastante. Internistas que están pasando las plantas de traumatología, las plantas médico-quirúrgicas, cosa que me parece una muy buena idea, porque las medias de traumatología, las medias de edades, generalmente superan las de medicina interna, porque vosotros no rompéis la cadera, ¿vale? Se la rompen vuestros abuelos. Entonces, eso lo tiene que manejar un internista. Es el eje vertebrador del hospital, evidentemente. Yo creo que la medicina interna es donde pilotan todos los demás. ¿Quién no ha visto cuando está rotando en digestivo y de repente, ostras, este paciente tiene una FA, este paciente tiene un EPOC, este paciente, y empiezas a hacer interconsultas, al final te juntas con que tengan que venir 4 pacientes, para 4 médicos, a ver el mismo paciente. Bueno, pues yo creo que un internista puede manejar esas cuatro opciones, y esto ya se está viendo en los hospitales de gestión privada y en los hospitales privados en las que el internista se encarga del hospital y luego los técnicos, y luego los especialistas, no me malinterpretéis, y luego los especialistas son los que se encargan de las cosas más complicadas, pero el hospital lo lleva interna, y eso ya se está empezando a ver, sobre todo en centros de gestión privada. Evidentemente nos adaptamos a casi todo, ya sea a no dormir, ya sea urgencia, ya sea lo que sea. Y, sobre todo, una cosa que a mí me encanta y que tengo la oportunidad de hacer, que es la formación de otros profesionales. Evidentemente, casi todos los que estéis aquí rotasteis en la carrera por un servicio de medicina interna. Todos, estoy seguro, todos. Y rotaréis cuando seáis residentes, ¿vale? En mi hospital, hasta los residentes de psiquiatría rotan por medicina interna, y me parece muy bien, porque tienes que tener un conocimiento de lo que es el paciente, ¿vale? No la enfermedad. Muy bien, y el objetivo de esta charla en realidad es que conozcáis un poquito más la interna, que quien quiera hacer interna se
bueno, pues que lo confirme, y quien esté dudando entre hacer internet o especialidad, coja otra especialidad, ¿vale? O sea, que quien esté dudando no la coja, que eso también es importante. Bueno, ¿qué representa? La primera imagen representa que si tú estás dudando, es en la portada del disco Wish You Were Here, ¿vale? De Pink Floyd, dice, si tú estás dudando entre cardio e interna, no lo dudes, haz cardio. ¿Por qué? Porque si no vas a estar 40 años quemado, ¿vale? Te vas a quemar, estoy totalmente seguro. Entonces, si tú por lo que sea quieres hacer cardio, quieres hacer digestivo y no te da la plaza, oye, pues repites el MIR, ¿vale? Te sacas tu plaza y estás un año puteado, pero no estás 39. Y eso es importante. Para coger medicina interna tenéis que estar claros de que queréis hacer medicina interna. No podéis dudar con otra especialidad, ya sea, evidentemente, clínica. A quien le guste la fama, a quien le guste ser reconocido, yo juego bien al fútbol, soy rico y guapo, ¿vale? Pues no, no la recomiendo. El internista es lo que se dice en las charlas previamente, de que la gente te quiere mucho y dice, madre mía, ¿cuánto sabes? Y por el otro lado te está diciendo, madre mía, Alberto, no tienes ni idea del electro, si el electro se ve clarísimo, que es una FA conducida con aberrancia, no te sabes los criterios de Brugada. Bueno, ¿vale? Pues sí que me los sé, pero no los he llegado a ver. Evidentemente, si os gusta mucho la investigación, si os gusta mucho ser referente a nivel mundial de riesgo cardiovascular, si os gusta ser referente a nivel mundial de la diabetes, pues medicina interna, y estoy hablando de cosas que se encargan muchas veces la medicina interna, pues yo creo que no es una buena especialidad para vosotros. Si queréis ser popes de alguna entidad, no os lo recomiendo, ¿vale? Hacer una clínica, haceros un máster, ir a rotar a una unidad concreta y ahí podéis hacer vuestra tesis, os quedáis con una beca, ¿de acuerdo? Pero yo creo que no es una especialidad para ser ningún pope, es una especialidad de paciente en la cabecera del enfermo y clínica, pero nadie, eso es lo que dice Borja de Miguel hace 2 años, y es que alguien me diga un internista que un nombre de un internista que no lleve 30 años muerto, ¿vale? Pues es un poco así. Y evidentemente, si queréis ganar dinero, no es una buena especialidad. No tenemos privada, o la privada que está mal pagada y trabajamos mucho. Así que, en ese aspecto, no es una buena especialidad para elegir. Muy bien, y aquí me comentó Irene que hablara un poquito sobre infecciosas, que es siempre el otro key cuando hablas de medicina interna. Yo os doy la enhorabuena a quien me diga que quiera ser infectólogo, ¿vale? O sea, es tener las cosas muy claras, es decir, no, yo me quiero ser infectólogo. Eso es como quien elige anestesia y dice, no, yo es que quiero trabajar en una unidad del dolor. Bueno, ostras, estás muy adelantado tu tiempo, ¿no? Entonces, para hacer infecciosas, el camino, interna, ¿vale? Medicina interna. Pero, ¿está en el BOE estipulado de alguna manera? No. ¿Se le espera? ¿Se cree que se va a hacer una especialidad como medicina interna o como urgencias? No, de momento no. Entonces, ¿dónde puedo hacer interna para luego ser infecciosas? En ningún sitio. Lo siento mucho. Hay hospitales en los que quizás la medicina interna está orientada un poco más al camino de las infecciosas, como puede ser aquí en Madrid el Ramón y Cajal o en Barcelona Bellvitge y el Clínic. De hecho, creo que en Bellvitge uno de los residentes, de los 4 que entra por año, se focaliza un poquito más en medicina interna y no sé si rota entre 1 año y 1 año y medio. Pero ese residente, cuando saldrá siendo internista a hacer puerta de urgencia, ¿vale? O a uno de gestión privada a ver 20 pacientes al día. No se irá a hacer a una unidad de infecciosas, ¿de acuerdo? Así que eso es un poco lo que hay hasta el momento de infecciosas. Creo que el mejor camino es medicina interna, pero eso no os asegura nada. En este aspecto también hablo un poquito de las autoinmunes. Dice, yo es que quiero ser autoinmunólogo, quiero tratarme las enfermedades sistémicas. Pues yo creo que la mejor especialidad para hacer eso es reuma. No creo que sea medicina interna, creo que sería reumatología y luego pues en una unidad de referencia como puede ser, por ejemplo, también el Clínic de Barcelona o Son Espases en Palma de Mallorca. Bueno, esto que tenéis aquí es una tinción de Child-Nielsen en la que se ve unos bacilos de Mycobacteria tuberculosis en una paciente de 38 años con un Crohn que tomaba adalimumab con cuantiferón negativo, que hizo una TBC miliar diseminada hace 2 semanas, un shock séptico. Por lo tanto, vemos de todo. Bien, ¿cuáles son los criterios para coger medicina interna? De Alberto, estos son mis criterios, que pueden cambiar. O sea, yo no pretendo en ningún momento decir verdades absolutas, eso no las tenemos ninguno.
Entonces, ¿cuáles son mis criterios para elegir medicina interna? Bueno, pues si conocéis de algún hospital que sea perfecto, por favor que me lo diga, ¿vale? Y yo pues repetiré la residencia y me iré a ese hospital, porque no lo hay. Lo primero que hay que hacer es, me reitero sobre lo que ya he dicho, es no tener dudas sobre medicina interna. Y si tenéis dudas entre cardiología y medicina interna, repito, hacer cardio. Si tenéis dudas entre digestivo y medicina interna, hacer digestivo, porque si no estaréis frustrados. Se ha discutido aquí mucho siempre, o lo oiréis, entre hospital pequeño y hospital grande. Yo creo que eso es una cosa que no existe demasiado. O sea, yo en lo que sí creo es en la proporción médico-paciente. Entonces, tú puedes estar en un hospital pequeño y verte tus 10 pacientes, y puedes estar en un hospital grande como el 12 de octubre y verte tus 10 pacientes. Por lo tanto, la formación ahí no va a variar. Entonces, tenéis que ver el tipo de hospital. Yo trabajo en un hospital, lo que sería pequeño para la Comunidad de Madrid, mediano para la Comunidad Valenciana. Nosotros vemos pacientes, evidentemente, porque no somos más. Entonces, pues tienes que ver. Pero bueno, yo creo que el ratio en torno a 7, 10 pacientes es lo que tiene que ver un residente. Pocos residentes de otras especialidades, esto yo creo que también es importante, que tú cuando rotes a un servicio seas el residente de la especialidad, que vayas a digestivo y estés rotando. Pues evidentemente, si hay 3 residentes de digestivo, hay no sé, 3 de familia y tal, pues tocas a menos. Entonces, para mí, que sea un hospital con pocos residentes de otras especialidades o en el que la guardia del hospital sea exclusivamente interna, para mí eso tiene importancia, porque tú vas a ver de todo. Yo en las guardias pues veo hemorragia digestiva alta, veo TVs, veo la planta de onco, veo fiebres neutropénicas, veo ictus, veo diabetes descompensada, o sea, que eso lo vemos en casi todo, pero allí, vamos, a saco. Rotaciones hospitalarias de calidad. Cuidado, mucha gente sale de aquí diciendo hospital pequeño, hospital pequeño. Bueno, hospital pequeño hasta cierto punto, porque tienes que tener rotaciones de calidad. Es decir, tú no puedes ir a un hospital que interna lo controle todo, pero que tu rotación de cardio sea en consultas externas, como pasa en algún hospital de la Comunidad Valenciana, o que tu rotación de neumo sea en consultas externas. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque tú eres hospitalista, tú tienes que rotar en una planta de cardio, ¿de acuerdo? O sea, que eso también tiene que ser ese equilibrio entre un hospital pequeño y un hospital grande para valorar estas cosas. Itinerario formativo y ordenado, docencia, pues sí, es importante que, por ejemplo, empecéis rotando en medicina interna, en el que os acostumbréis a ver una planta, a ver un hospital, a trabajar, al programa informático y luego ya empezar a rotar, porque si no, vuestra primera rotación la vais a perder. Guardias. ¿Cómo son las guardias de medicina interna? Pues son regulares tirando a malas, dependiendo de la época del año. Nosotros en San Juan, en invierno son malas porque está todo el mundo constipado y en verano son malas porque vienen todos los madrileños a San Juan. Entonces, pues la verdad que siempre son malas, pero bueno, bien, lo que se dice, ¿no?, de que las guardias malas es donde aprendes. Yo siempre, cuando voy en avión, siempre lo pienso. Digo, madre mía, este piloto seguro que ha tenido muchas tormentas y muchas cosas, o sea que estas turbulencias no serán nada. Pues lo mismo tiene que pensar el paciente, en plan, este chico seguro que ha vivido cosas peores, ¿no? Y tú estás diciendo, no sé, ¿vale? O sea, eso yo creo que es importante. Evidentemente, si estáis en un hospital mediano en el que, por ejemplo, no tenéis unidad de enfermedades infecciosas o no tenéis una reuma potente, pues que tengáis la posibilidad de rotaciones externas. Las rotaciones internas no son como las que ha comentado la compañera, que si cirugía cardíaca, no sé qué, neonatos, no, son las especialidades normales, las rotaciones típicas. Pero bueno, yo creo que también es importante que tengáis la posibilidad de rotar, sobre todo en infecciosas, autoinmunes y alguna otra. Ahora se está poniendo muy de moda el tema de unidades específicas, como la ecografía clínica, el riesgo cardiovascular, incluso unidades de insuficiencia cardíaca, unidades de hospitalización a domicilio. Eso está bien, y yo creo que es un aspecto a tener en cuenta. Decidirme porque tenga ecografía clínica, yo no lo haría, porque yo creo que tú te tienes que formar con tu fonen, con tus manos y con tu neocórtex, ¿vale? ¿Que te puedes apoyar con una ecografía? Perfecto. Eso sí, si solo te vas a manejar con la ecografía, pues me parece un poco complicado. Si os gusta mucho esto, pues yo sé que, por ejemplo, aquí en Parla, en el Hospital de Parla, interna lleva todo el tema de ecografía clínica a nivel nacional, quiero decir. O sea, son gente bastante maja y bastante accesible. ¿Investigación? ¿Se investiga en medicina interna? No, rotundamente. Investigamos para ir a un congreso, investigamos para hacer alguna cosita, pero no se suele investigar.
¿Por qué? Porque si uno se lee los criterios de inclusión de los ensayos clínicos, pues que me digan, ¿vale?, que el paciente tiene menos de 65 años, con una FEBI normal y una diabetes controlada. Pues no, es muy complicado meter pacientes de medicina interna, aunque siempre se suele hacer algo. Esto es típico de hospitales grandes. Ya os digo que en un hospital de batalla, un hospital pequeño, mediano, investigación poquita. Y luego ya pues circunstancias personales. Yo considero que para hacer interna no hace falta venirse, bueno, quiero decir, ir a hacer grandes desplazamientos, darlo todo, ¿vale? Yo creo que, bueno, se puede hacer medicina interna bien en casi todos los sitios de España. ¿Cómo pongo en el ranking? Porque este es mi ranking. Yo creo que el ranking nacional no existe en medicina interna, por eso me niego. Yo creo que para ser un buen internista depende de uno mismo. Entonces, con tu manual, con tu New England, con tu Up to Date y sobre todo con tu Phonen y viendo pacientes, es como se forma un buen internista. Que nadie os engañe, ¿vale? Que nadie os diga, este hospital siempre salen los internistas los mejores de España. No. Yo he visto gente de un hospital grande muy buena y muy mala y hospital pequeño muy buena y muy mala. O sea, depende de ti, de lo que tú quieras trabajar. Eso lo tengo cristalino. Y sinceramente, poco más que decir, simplemente recordaros una cosa que quería hacer en las jornadas, daros la enhorabuena y que esta actitud que tenéis de ir al hospital, ahora lo veréis, de os coméis el mundo, de que el R1 siempre va con una sonrisa por delante, siempre da frescura al hospital, eso es una cosa que no debéis perder y que lamentablemente se va perdiendo con los años. Entonces, para mí, esto, miraros en un espejo o siempre, cuando veáis a los residentes entrar, decir, ostras, empaparos un poquito. Yo creo que el R1 tiene que aprender mucho de sus mayores, pero los mayores también tienen que aprender de esas ganas, de esa actitud que traéis vosotros ahora. Y eso yo creo que es primordial. Así que muchas gracias y enhorabuena.